Amor en tierra indómita. Capítulo 2. Tercera parte. El aire pareció abandonar sus pulmones y por un momento olvidó hasta cómo respirar. Afortunadamente, por fin su férrea disciplina acudió en su ayuda, y aun cuando reconocía que aquella joven sería una dulce amenaza para la tranquilidad de su alma, se sintió enormemente complacido por su presencia. Su belleza no haría sino agravar el daño que la afrenta le causaría a ese cerdo de McDowell. Las mujeres de tal hermosura no eran comunes en Inglaterra, o al menos eso había escuchado alguna vez, y ahora un tesoro tan raro como este se encontraba en sus manos. El hecho de haberla capturado resultó insultantemente sencillo. Ninguno de los soldados que la protegían había opuesto resistencia alguna. Ni siquiera había sido necesario alzar el puño o desenvainar la espada. Simplemente había irrumpido en el campamento, les había ordenado que se arrodillaran y ellos habían obedecido sin rechistar. Eran mansos como corderos e igual de cobardes. Incluso alguno de esos mequetrefes llegó a arrojar sus armas al suelo sin necesidad de que se lo ordenara. Nada más uno de los soldados había intentado, aunque con evidente desgana, alertar a su señora. Terry lo escuchó mientras vigilaba a Lady Candice, asegurándose de que no sufriera daño alguno mientras se aseaba en el arroyo. Pero no fue necesario que interviniera. Uno de sus hombres, Alex, con toda probabilidad, se había encargado de silenciarlo. No obstante, Lady Candice también había alcanzado a escuchar algo, y por esa misma razón había soltado la cinta y corrido de regreso al campamento. La incertidumbre la había impulsado a apresurarse, pero una vez que se topó con aquella otra inglesa y sus espeluznantes cuentos sobre demonios, tuvo que hacer acopio de todo su coraje para no darse la vuelta y huir. Él sabía que la muchacha estaba convencida de que se dirigía hacia su propia muerte. La expresión de terror que advirtió en su rostro lo dejaba claro. Una vida a cambio de 12. ¿No había sido eso lo que había dicho? Terry estaba completamente desconcertado por su actitud. Era la hija de Horatio, ¿verdad? Sin embargo, no se asemejaba en nada a los ingleses que había conocido. A lo largo de sus muchos años de combate, nunca había sido testigo de un acto de auténtica valentía por parte de ningún inglés, hasta hoy. Barajó la posibilidad de mencionárselo a ella, pero desechó la idea. Creyó que aún no era el momento de hablarle. La muchacha debía vencer primero el miedo que le infundía, y solo así podría comprender el significado de sus palabras. Sí, lo mejor era guardar silencio por ahora. Entrelazó las manos tras la espalda y esperó con paciencia a que ella recobrara la calma. Se preguntó si todavía lo consideraba un demonio. La expresión de sus ojos le dejó entrever que aún cabía esa posibilidad, y le costó reprimir una sonrisa, pues le parecía una idea del todo absurda. Tendría que acostumbrarse cuanto antes a su cercanía. Diablos, él tenía la intención de llevarla a su cama esa misma noche, pero tampoco pensaba decírselo, por ahora. Ella sería su esposa, sin importar cuánto tiempo le llevara a convencerla de que lo aceptara ante un sacerdote. Estaba dispuesto a esperar todo el día hasta que ella se sintiera lo suficientemente tranquila
para poder escucharle. Candy estaba dispuesta a mantener a raya su temor y creyó que hasta ese instante lo había conseguido. No tenía forma de saber si él era un demonio de aspecto seductor o tan horrible como el más oscuro pecado. No lograba distinguirlo detrás de aquella máscara de pintura verde. Solo había alcanzado a ver sus ojos, de un azul profundo como el mar, llenos de calidez y dulzura. Sus rasgos parecían estar bien formados. Una nariz recta, pómulos altos y boca fina de aspecto severo. Su cabello, oscuro y largo, caía hasta los hombros y, para su sorpresa, parecía ir bastante limpio. Candy no supo cuánto tiempo permaneció mirándolo, ni tampoco se dio cuenta de que él había hecho algún movimiento, hasta que de pronto sintió la mano del escocés posarse en su brazo. Lo miraba como una tonta, mientras él, con suavidad, le hacía sacar la mano que mantenía oculta tras la espalda y le quitaba la daga que sostenía. Adivinó que él se quedaría con el arma o que la arrojaría a un lado a modo de demostrar su superioridad física. Sin embargo, para su asombro, lo único que hizo fue colocar la daga en la funda de cuero que ella llevaba prendida al cinturón que rodeaba su cintura. «Gracias», susurró sin darse cuenta de lo que decía. «Señor Todopoderoso, ¿pero qué le pasaba? ¿Por qué estaba agradeciéndole? Él le había dado un susto tremendo. ¿No debería, en cambio, reprenderlo con dureza por haberla aterrorizado? Por Dios, debía estar loca si pensaba que podía soltarle 4 verdades a la cara a un hombre como él. ¿Cómo iba a alzar la voz si ni siquiera podía hacerse escuchar? Además, su pequeña daga realmente no le habría hecho daño. Probablemente por eso mismo se la había devuelto. La imponente presencia del gigante dejaba claro que ni se inmutaría si ella intentara hacerle daño. Pero el gigante no era ni un dios ni un demonio. Después de todo, no era más que un hombre, por muy primitivo y aterrador que fuera, pero un hombre al fin y al cabo. Y como cualquiera, con un mínimo de sentido común, sabía que las mujeres eran más inteligentes que los hombres. Era algo que su madre les había dicho a sus hijas una y otra vez, aunque nunca delante de su padre, por supuesto. Así era su madre, sincera hasta el extremo de serlo demasiado. También era muy bondadosa, y por eso mismo jamás habría dicho nada que pudiera herir el orgullo de un hombre. Candy decidió que no imitaría a su madre. Sería un poco bondadosa, sí, pero sin llegar a ser del todo sincera. Si se empeñaba en contar la verdad, no hallaría forma de escapar de ese embrollo. No consigo recordarle. Él se encogió de hombros. Al parecer, no le importaba si ella le recordaba o no. Sin duda, se trata de un malentendido, siguió diciendo. No esperaba que contestara mi propuesta. Ahora su voz se tornó más firme. Yo solo era una niña en aquel entonces. Seguramente no habrá estado dándole vueltas a mi proposición todos estos años. Es que aquel hombre no tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Ahora entiendo. Sus hombres solo bromeaban, ¿no es cierto? Él negó con la cabeza. Candy sintió como el impulso de gritarle casi le quemaba la garganta. Evidentemente estaba tan loco como sus hombres, aunque mucho menos simpático. ¿Cómo se las iba a arreglar para hacerle comprender? Su padre sería capaz de matarla si llegara a descubrir esas propuestas de matrimonio.
Ese pensamiento le estremeció durante unos minutos, solo hasta que se dio cuenta de lo absurdo que era. Para que eso ocurriera, su padre primero tendría que saberlo. Y McDowell. Dios mío, se había olvidado de él. Sin lugar a dudas, se enfurecería si llegara a sus oídos la insolencia de su prometida. Candy comprendió entonces que solo había una manera de escapar de aquel aprieto. Necesitaba hacer entrar en razón a ese hombre primitivo. Es hora de que me vaya. El señor de McDowell se preguntará por qué tardo tanto. Ya estaba todo acordado para que sus hombres salieran a mi encuentro y escoltarme. Me dolería mucho que cualquiera de ustedes acabara herido por este malentendido. De pronto, el bárbaro se abalanzó sobre ella y la sujetó por los hombros. Candy intuyó que aquellas enormes manos, aferrándola con fuerza, le enviaban un mensaje sin necesidad de palabras. Se iría cuando él lo permitiera. Aunque en realidad no le hacía daño alguno, la sostenía con una delicadeza sorprendente. Lo observó arrugando la frente, intentando encontrar un mínimo de sentido en medio de todo aquel disparate. No ha venido hasta aquí por aquella propuesta de matrimonio que le hice una vez, ¿verdad? Debe tener otro asunto en mente. Silencio total. Ni una respuesta, ni un gesto. ¿Acaso le estaba hablando a una pared? Sintió que la cara la ardía, pero de pura frustración, y dejó escapar un suspiro tan ruidoso y tan impropio de una dama que sonó como un áspero gruñido. Luego respiró hondo, armándose de paciencia antes de volver a intentarlo. De acuerdo. Supongamos por un momento que está aquí por las propuestas que le hice. Como le acabo de explicar hace un instante, no me acuerdo de haberlo visto jamás. Solo una de mis hermanas conocía esta locura mía. Me contó que yo andaba preocupada por encontrar marido, aunque seguramente entonces ni entendía para qué servían los maridos. Así que, para aliviar mi preocupación, Berta me explicó qué debía hacer para tener uno. Nunca imaginó que yo llevaría adelante sus consejos. Pero ahora que lo pienso, todo es culpa de mi padre, pues siempre me decía que jamás encontraría un marido que pudiera soportarme. Y usted también tiene parte de culpa, señor, porque me sonrió. En realidad, no recuerdo nada más de nuestro encuentro, solo su sonrisa. Esa la tendré presente siempre. En Inglaterra, como bien sabrá, las damas decentes no les piden a los caballeros que se casen con ellas. No es lo adecuado, añadió casi a gritos. Y pongo a Dios por testigo, que ya no tengo las fuerzas necesarias para explicarle todo esto de nuevo. ¿Qué le dijo al mensajero, milady? ¿Recuerda las palabras exactas de su propuesta de matrimonio?, preguntó Alex. Candy escuchó su voz justo detrás de ella. Por el amor de Dios, esto era de locos. ¿Cómo iba a recordarlas con exactitud después de tantos años? Es que ninguno de esos bárbaros tercos había prestado atención. No pudo volverse para contestar a Alex, ya que su jefe la tenía agarrada por los hombros y no parecía tener la más mínima intención de soltarla. No lo sé. Puede que dijera algo como: ¿quiere casarse conmigo? Terry sonrió, la trajo hacia sí, inclinó la cabeza y la besó tan largamente que la dejó sin aire. Cuando la soltó, la miró a los ojos y por fin habló. Sí, Candy, dijo con calma. Quiero casarme contigo.